Amigos y amigas, estamos en una nueva edición de Gay Friendly y bueno, vamos a seguir hablando sobre la campaña electoral y bueno, vamos a hablar un poco sobre el racismo y los prejuicios también y la discriminación en este proceso electoral, ya que bueno, en el Perú las elecciones y las campañas, y sobre todo en los últimos tiempos, pues sacan algunas cosas de la gente. Si la gente se emociona, la población elige a sus favoritos y empieza a mandar lo peor de sus prejuicios muchas veces y de su racismo internalizado contra quienes ven como una especie de amenaza en muchos casos. Así que bueno, de todo ha pasado en esta campaña y seguirá pasando seguramente, y por eso vamos a escuchar qué nos tiene que decir Wilfredo Ardito, que es profesor de la Católica, también autor del blog Reflexiones Peruanas y conocido activista contra el racismo y la discriminación. Escuchemos. Bueno, lo que nosotros vimos en redes sociales a partir de la primera vuelta es en realidad lo que muchas personas solían hablar, decir de manera verbal dentro de su entorno más inmediato. Lo comentaban con familiares y amigos, frases racistas, frases discriminadoras, pero normalmente esto no salía a la luz. Sale a la luz porque las personas actualmente usan el Twitter o el Facebook como si solamente estuviera destinado a ese entorno inmediato, y muchas veces olvidan que muchas otras personas, muchos otros amigos y conocidos pueden estar leyendo esto. Y además, cuando uno escribe por internet, escribe muchas veces al calor de la emoción y no tiene frente a otra persona, y a veces basta que la otra persona esté allí para que disuada o reprima hacer un comentario. Por eso uno se siente a veces más libre para decir cosas por internet y al mismo tiempo una vez se arrepiente de lo que acaba de decir. El asunto es de que yo creo que muchas personas que habían pensado en PPK como una alternativa llegaron a estar absolutamente convencidos de que esta era la alternativa y no comprendían que otros peruanos pensaran de manera distinta. De esta forma, cuando vieron que su candidato no llegaba ni a la segunda vuelta, reaccionaron sumamente indignados, no tanto hacia Ollanta Humala o hacia Keiko Fujimori, sino hacia los votantes o los supuestos votantes, porque asumían que los cholos habían votado por ellos. Y aquí aparecen toda una serie de ideas. ¿Por qué no votaron por Kuczynski? Porque son unos ignorantes, unos resentidos, unos tontos. ¿Quiénes son así? Los cholos. De repente su vecino de ellos había votado por Ollanta, por Keiko, pero no, los que votan por ellos son los cholos. Y empiezan a surgir todas esas expresiones racistas que las personas tienen en su interior y que aparecen cuando hay una crisis. Cuando yo puedo estar muy calmado, pero cuando esta persona me hace algo, yo reacciono de manera agresiva o de manera desproporcionada. Y paralelamente, yo sí creo que en unas elecciones en el Perú aparecen muchos de los prejuicios comunes entre los peruanos. Por decir, no creo que solamente hacia Kuczynski lo hayan desacreditado por su edad. Yo creo que también por sus rasgos físicos. Yo pienso que para muchas personas él era demasiado gringo, demasiado foráneo para aceptarlo. Y creo que esto era uno de los elementos que a él le generaba dificultad. Este es el mismo problema que tuvieron antes Vargas Llosa, Pérez de Cuellar o Lourdes Flores. Y yo creo que es un error que mantiene determinados grupos en el Perú. O sea, presentan un candidato muy distante de los sectores populares e invierten muchísimo dinero en posicionarlo y no lo logran. Hubiera sido mejor escoger otro candidato o ver que el problema está en lo difícil que es ubicar a una persona blanca, a una persona de Lima, a una persona asociada con un determinado sector como un candidato válido en el Perú. Entonces hay como una especie de negación de la posibilidad de encontrar a un candidato diferente. Ahora, frente a Toledo también había una serie de prejuicios. O sea, creo que muchas personas lo veían como alguien demasiado cholo, y pese a que él se comprometía con mantener políticas económicas, muchos decían, sí, que lo haga, pero que lo haga Kuczynski, porque Toledo es alguien en el cual yo no confío. Ahora, yo no sé si Toledo es moralmente peor que Alan García o peor que otros presidentes, pero muchas personas lo veían como peor porque creo que somos mucho más duros con alguien que tiene determinados rasgos físicos.
y los medios de comunicación fueron implacables durante el régimen de Toledo, y muchas personas podrían haber pensado que había más corrupción en la época de Toledo que en la época de Fujimori, porque aparecía mucho más en los medios de comunicación. Entonces yo creo que a esto se unen algunos elementos de su vida personal que parecían los típicos de que se asocian al cholo o al serrano: mal padre, borracho, jueguero, que no sabe manejar el poder, ¿no? Es lo que la gente asocia con un cholo. Eso es lo que aparecía en esos casos. Entonces yo creo que en estas elecciones, de todos modos, los elementos discriminatorios estaban presentes, y yo creo que si tuviéramos los peruanos un poco más de sinceridad, deberían salir desde antes en la campaña. Por ejemplo, la gente que tiene miedo ya está por su color, los que le tienen miedo, o si fuera blanco no les daría tanto miedo. Entonces es un tema que habría que discutir, pero hasta ahora es un tabú. El hecho que Keiko tenga rasgos orientales la hace para algunas personas alguien en quien no se puede confiar, o la hacen más bien alguien capaz. ¿Influye esto en lo que las personas piensan o no? Yo creo que sí, porque hay toda una serie de prejuicios y asociaciones, pero estos son los temas que habría que discutir, ¿no? Y en otros países se discute abiertamente, hasta en las elecciones, en las encuestas. Los negros piensan votar por Obama, el tal porcentaje de los blancos está indeciso. Aquí ni nos atrevemos a hacer encuestas así. Entonces, le preguntamos sobre si la cuestión de género influiría en la segunda vuelta. Yo creo que es un factor a favor, porque para muchas personas la mujer es menos corrupta. Hay un prejuicio así. Entonces yo creo que y la gente puede ser menos, además es una mujer que está casada, que tiene 2 hijos, entonces son aspectos que son más positivos, ¿no? Y la idea, hay que darle una oportunidad de tener una mujer presidente, es un elemento que también puede estar presente como un argumento de sus votantes, ¿no? Bien, le pedimos opinión sobre el regreso a la televisión de los personajes del negro Mama y la paisana Jacinta. Sí, han aparecido en estos días el negro Mama y la paisana Jacinta, y lo que yo creo que es sumamente lamentable que Frecuencia Latina mantenga ese tipo de estereotipos, y lamentable que esta actitud empecinada de buscar la sintonía, buscar el respaldo del público, humillando a determinado sector de la población. Yo espero que ese tipo de programas desaparezcan de la televisión, y también en el Congreso había una propuesta para sancionar el tema de injuria racista, en el cual se incluye el tema de medios de comunicación. Entonces yo creo que es inaceptable que ese tipo de programa continúe, y creo que esto también se asocia a todas las bromas que se hacen de carácter homofóbico, de carácter racista, burlarse por una persona por su aspecto físico. Ese tipo de humor que lamentablemente está presente en medios de comunicación hace muchísimo daño a la sociedad, y creo que tendríamos que ser más críticos respecto a lo que se transmite en los medios de comunicación, porque de poco sirve una charla o un texto para sensibilizar a una persona sobre la discriminación si tenemos que uno de los programas más vistos es este programa que tiene ese tipo de prejuicios, ¿no?